Dijo que un niño nunca estuvo en sus planes, pero 2 años después, el director ejecutivo millonario se congeló en la terraza de una cafetería, mientras 3 niñas pequeñas, con sus ojos azules, lo miraban directamente. Austin Reed siempre había vivido bajo un plano estricto: levantarse temprano, dominar la sala de juntas, tomar decisiones calculadas, eliminar variables impredecibles y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir que las emociones interfirieran con la ambición. Esta filosofía lo había llevado desde un apartamento de infancia abarrotado hasta el piso superior del rascacielos más codiciado de la ciudad. Moldeó la forma en que hablaba, la forma en que vestía, la forma en que consideraba las relaciones tan estratégicamente como las fusiones. Así que cuando Emma se paró frente a él ese día, con su suave cabello rubio recogido detrás de la oreja y sus esperanzados ojos azules buscando tranquilidad en su rostro, él no vio amor, ni sociedad, ni posibilidad. Vio una complicación. Vio un desvío del futuro que había elaborado meticulosamente. Y en lugar de vacilación o empatía, las palabras que salieron de su boca fueron frías y definitivas. Un niño nunca estuvo en mis planes. En el momento en que lo dijo, el aire cambió. Emma no jadeó, ni discutió, ni se desmoronó. Su reacción fue mucho más tranquila, mucho más devastadora. Él vio cómo la luz se agotaba de sus ojos, no de golpe, sino lentamente, como una vela parpadeando bajo el viento hasta que se rendía. Ella siempre había sido el tipo de persona cuyas emociones vivían abiertamente en su rostro. Cuando reía, toda su expresión brillaba. Cuando se preocupaba, sus cejas se fruncían con suave sinceridad. Pero ahora sus rasgos se suavizaron en algo ilegible, una máscara tan inmóvil que Austin sintió una inesperada punzada de incomodidad. Ella se abrazó con un leve gesto protector, como si intentara mantener unida algo frágil dentro de ella. Él esperaba que ella exigiera una explicación o suplicara por algún reconocimiento de lo que habían compartido. En su lugar, simplemente asintió. Fue un movimiento pequeño y decisivo, pero conllevaba una finalidad que lo inquietó. Ella no le preguntó por qué de repente trataba su relación como un inconveniente. No le preguntó si a él le importaba. Ni siquiera dejó que su decepción se notara completamente. Simplemente exhaló lentamente, como si liberara la última pizca de esperanza a la que se había aferrado, y dijo en voz baja: «Lo entiendo». La sencillez de su respuesta lo desconcertó. Más que cualquier arrebato lo habría hecho. Se sintió como si ella estuviera retrocediendo de él, no solo físicamente, sino emocionalmente, cortando un hilo que él no se había dado cuenta de que los había atado. Ella se dio la vuelta, recogiendo su bolso con movimientos cuidadosos que contrastaban marcadamente con la tormenta que él esperaba ver. La observó caminar hacia la puerta con una gracia que hizo que algo dentro de él se tensara inexplicablemente. Casi la llamó, no para retractarse de sus palabras, sino porque el silencio entre ellos se sentía extrañamente pesado. Pero el orgullo, el hábito y el miedo se fusionaron en una única fuerza rígida que lo mantuvo inmóvil. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, no se golpeó ni hizo eco dramáticamente. Hizo un clic suave, un sonido tan delicado que casi lo pasó por alto. Sin embargo, resonó a través de él de una manera que no sabía cómo nombrar. Se quedó mirando la puerta cerrada durante varios segundos, confundido por el repentino vacío en la habitación. La inquietante sensación
de que algo significativo se le acababa de escapar de las manos. Se lo quitó de encima rápidamente, diciéndose a sí mismo que había hecho lo racional, lo responsable. Un niño habría interrumpido todo: su horario, su reputación, sus objetivos. Se convenció de que la inquietud que sentía no era más que una molestia temporal, pero los días siguientes lo traicionaron. Se encontró reviviendo el momento en que Emma se fue, la tranquila dignidad en su postura, la tristeza que tanto intentó ocultar. Se dijo a sí mismo que era simplemente culpa, una resaca emocional que se desvanecería. Sin embargo, cada vez que se quedaba hasta tarde en la oficina, cada vez que regresaba a su impecable ático, cada vez que se encontraba rodeado de lujo, pero perseguido por un vacío inexplicable, esa imagen resurgía. Emma yéndose, Emma sin luchar, Emma aceptando su despido, como si no hubiera esperado nada más. Él pensó que había cerrado una puerta. No se dio cuenta de que era el comienzo de una historia que pasaría años tratando de entender. Emma abandonó la ciudad a la mañana siguiente, antes de que el sol hubiera salido por completo, y antes de que tuviera la oportunidad de dudar de la decisión, que se sentía desgarradora y necesaria a la vez. Empacó sus pertenencias en silencio, moviéndose por el pequeño apartamento que todavía olía ligeramente a colonia de Austin, tratando de no pensar en cuántos recuerdos persistían en el aire. La luz temprana se derramaba por el suelo en suaves franjas, iluminando el espacio donde ella y Austin una vez habían desayunado juntos, donde él la había besado de buenas noches, donde ella se había permitido creer que estaban construyendo algo real. Ahora, mientras doblaba su último suéter en una maleta que se sentía demasiado pequeña para el peso de sus emociones, se dio cuenta de cuánto de su vida, sus sueños, sus expectativas, sus planes, habían girado en torno a un hombre que nunca había tenido la intención de quedarse. El viaje en autobús al estado vecino se sintió interminable. Emma se sentó apretada contra la ventana fría, su mano descansando inconscientemente sobre su estómago, incluso antes de que aceptara por completo lo que ya sabía en el fondo. Darse cuenta de que estaba embarazada no llegó a través de un momento dramático o una revelación repentina. Había llegado en silencio, como un susurro que se instalaba en su pecho, una verdad que no había querido enfrentar hasta ahora. Con cada milla que la alejaba más de Austin, la certeza se hacía más pesada. Su cuerpo se sentía diferente, frágil de una manera que nunca había experimentado. Sus emociones oscilaban entre el miedo y el asombro, el pánico y una calidez feroz y protectora, para la que aún no tenía palabras. Cuando finalmente bajó del autobús en un pequeño pueblo que había visitado una vez de niña, el aire olía a pino y tierra fresca. La sencillez del lugar la calmó de una manera que no esperaba. Era más lento, más tranquilo, muy alejado de los rascacielos y la energía implacable de la ciudad. Encontró un modesto apartamento encima de una panadería, cuyas ventanas siempre estaban empañadas por el calor del pan recién horneado, y a pesar de las habitaciones estrechas y los pisos chirriantes, sintió algo que no había sentido en meses: seguridad. Su embarazo, sin embargo, estuvo lejos de ser suave. Pasó largas noches acurrucada en el suelo del baño, luchando contra oleadas de náuseas tan fuertes que la dejaban temblando. Algunas mañanas no podía ponerse de pie sin marearse, y la soledad la carcomía durante las horas en que el mundo dormía. Sin embargo, cada cita con el médico le recordaba por lo que estaba luchando.
Durante la primera ecografía, la imagen en la pantalla la sobresaltó tan profundamente que jadeó en voz alta. No un latido. 3. El médico repitió la palabra trillizos, con una combinación de asombro y precaución, explicando todos los riesgos, las dificultades, los desafíos que se avecinaban. Pero Emma apenas escuchó las palabras. Estaba demasiado abrumada por el sonido de 3 ritmos vibrantes, resonando en la tenue habitación, como pequeños tambores que anunciaban un nuevo propósito para su vida. Llevar 3 bebés resultó ser aún más difícil de lo que imaginaba. Se agotaba fácilmente. A menudo necesitaba sentarse después de solo unos pocos pasos. Le dolía constantemente la espalda, se le hinchaban los tobillos y sus emociones subían y bajaban de manera impredecible. El dinero se convirtió en una preocupación apremiante a medida que se acumulaban las facturas médicas, y ella trabajaba tanto como podía de manera segura, tomando trabajos de diseño freelance desde su pequeño escritorio cerca de la ventana que daba al tejado de la panadería. Cada boceto, cada ilustración digital, financiaba otra semana de vitaminas, otro chequeo, otra pieza de ropa de bebé que doblaba cuidadosamente en un cajón. A pesar de las dificultades, encontró pequeñas alegrías. La anciana dueña de la panadería insistía en traerle pasteles calientes todas las mañanas, diciendo, «Los pequeños necesitan fuerza». Su vecino, un bibliotecario jubilado, leía cuentos a través de la pared cuando Emma no podía dormir. Su voz profunda se deslizaba por el yeso delgado, como una canción de cuna destinada a los 4. Las personas que apenas conocía parecían sentir la valentía en su soledad. Su amabilidad formó una red frágil debajo de ella, atrapándola en momentos en que pensó que podría romperse. Por la noche, cuando el mundo fuera de su ventana se calmaba, ella se ponía las manos sobre el vientre y les susurraba a las 3 vidas que crecían dentro de ella. Les hablaba de colores, música y luz solar. Les hablaba de sueños que una vez tuvo y sueños que ahora estaba formando para ellas. Nunca mencionó a Austin, no porque lo odiara, sino porque no podía soportar el dolor de imaginar lo que podría haber sido si él hubiera elegido de manera diferente. A medida que se acercaba la fecha de parto, el miedo comenzó a entretejerse en sus pensamientos. Se preguntaba cómo se las arreglaría sola, cómo criaría a 3 hijas sin familia cerca, cómo les explicaría algún día por qué su padre no estaba. Sin embargo, cada vez que la duda amenazaba con consumirla, se recordaba el momento en que escuchó 3 latidos. Ese sonido la había anclado, la había transformado de una mujer que huía de la angustia a una madre que corría hacia un futuro que no entendía completamente, pero que estaba dispuesta a enfrentar. Ella no era la misma Emma que se había marchado de la oficina de Austin. Esa mujer había sido esperanzada, confiada y demasiado dispuesta a encogerse para encajar en las expectativas de otra persona. Esta Emma, cansada, asustada, pero resuelta, estaba construyendo una vida en sus propios términos. Estaba creando un mundo para sus hijas que no dependía del permiso o la aprobación de nadie. Y aunque aún no lo sabía, esas elecciones darían forma no solo a su futuro, sino también al de Austin, de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Emma se puso de parto en una tarde lluviosa, el tipo de día en que el cielo parecía decidido a descargar hasta la última gota de peso que había estado cargando. Había estado doblando una pequeña manta cuando una repentina y aguda oleada de dolor la atravesó, haciéndola agarrarse al respaldo de una silla para estabilizarse.
Había esperado incomodidad, tal vez incluso miedo, pero nada la preparó para la intensidad que siguió. Las contracciones llegaron rápidamente, demasiado rápido, obligándola a llamar a la ambulancia con dedos temblorosos. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, guiándola suave pero firmemente mientras intentaba estabilizar su respiración. El dueño de la panadería salió corriendo a la calle con un paraguas, gritando bendiciones y promesas de pan caliente cuando ella regresara, mientras colocaban a Emma en la camilla, ya perdiendo el control sobre su cuerpo. La sala del hospital era un borrón de luces brillantes, figuras en movimiento y voces urgentes. Los médicos explicaron las complicaciones de dar a luz a trillizos, los riesgos, la probabilidad de intervención. Pero Emma apenas escuchó nada de eso. Su mente estaba enfocada singularmente en las 3 pequeñas vidas que luchaban por entrar en el mundo. Se sentía como si estuviera dentro de su cuerpo y flotando por encima de él, observándose agarrar las sábanas, escuchando sus propios jadeos resonar contra las paredes estériles. El dolor llegaba en oleadas implacables, pero debajo de él sentía algo más profundo, una determinación inquebrantable que nunca supo que poseía. Pasaron las horas, aunque se sintieron como un solo momento estirado sin principio ni fin. Por fin, el primer llanto perforó el aire, un sonido delgado y gimoteante que hizo que Emma sollozara de alivio, incluso mientras los médicos se apresuraban a asegurarse de que el bebé respiraba correctamente. Un minuto después, otro llanto se unió al primero, más agudo y más insistente, provocando una risa en Emma a pesar de la agonía que la desgarraba. Y finalmente, después de un último empujón que la dejó temblando y sin aliento, el tercer llanto llenó la habitación. Era más suave, casi curioso, como si la última niña estuviera tratando de comprender este mundo nuevo y brillante al que había entrado. Cuando las enfermeras colocaron a las bebés en sus brazos, el agotamiento se derritió en asombro. Las miró fijamente. 3 caritas pequeñas, 3 conjuntos de suave cabello oscuro, 3 pares de ojos bien cerrados, y sintió una oleada de emoción tan poderosa que temió que pudiera romperla. Su piel estaba cálida contra su pecho, sus respiraciones superficiales, pero constantes. Contó sus dedos, sus pies, trazó las curvas de sus mejillas con la punta de un dedo suave y susurró sus nombres en voz alta por primera vez. Lily, tranquila y soñolienta, anidó su cara contra el hombro de Emma. Sky se retorció ligeramente, protestando por la manta que la envolvía. Aria parpadeó por un instante fugaz, revelando ojos que, incluso en ese breve vistazo, reflejaban un sorprendente e inconfundible tono de azul. Emma lloró entonces, no por el dolor, sino por la gratitud, por la maravilla de darse cuenta de que a pesar de todo lo que había soportado, había creado 3 milagros perfectos. Besó cada pequeña frente, dejando que sus lágrimas cayeran libremente, empapando sus gorros. La enfermera que estaba cerca colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Emma, ofreciendo una suave sonrisa. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo en voz baja, y Emma lo creyó por primera vez. Las horas posteriores al nacimiento fueron difíciles. Emma entraba y salía del sueño, su cuerpo dolorido, su mente nublada por el dolor y la abrumadora emoción. Las enfermeras iban y venían, revisando las constantes vitales, ajustando mantas, asegurándose de que cada bebé estuviera segura y estable. Lily era la más pequeña, requiriendo monitorización adicional, y cada vez que Emma miraba y la veía conectada a algunos cables adicionales,
Su corazón se encogía de preocupación. Sky dormía la mayor parte del tiempo, sus pequeñas manos apretadas en puños. Arya, por otro lado, parecía inquieta, estirando sus brazos con una energía sorprendente para alguien tan pequeña. Emma las observaba con una sensación de asombro, incapaz de conciliar cómo 3 personalidades completamente diferentes habían surgido de su cuerpo en una sola tarde. A medida que caía la noche y el bullicio del hospital se calmaba, Emma finalmente se quedó a solas con ellas. La habitación estaba tenue, bañada por una suave luz dorada de una sola lámpara. Intentó sentarse más erguida, decidida a memorizar cada detalle de los rostros de sus hijas. Las envolvió con sus brazos, dejando que su calor se filtrara en su piel, anclándola de una manera que no había sentido desde antes de la angustia que la había alejado de la vida que una vez conoció. No podía dejar de pensar en Austin entonces. Se preguntó qué diría si las viera. Se preguntó si sentiría remordimiento o si volvería a descartar todo con la misma fría certeza. Sabía que no importaba en el sentido práctico. Criaría a estas niñas con o sin él. Pero había una parte de ella, herida pero aún tierna, que anhelaba que él entendiera la magnitud de lo que había rechazado. Lo imaginó sosteniendo a Lily o tratando de calmar los gemidos de Sky, o viendo los ojos brillantes de Arya abrirse con curiosidad. Por un momento, se permitió imaginar su expresión de asombro, la que pondría si se diera cuenta de cuánta belleza había surgido de una decisión que tomó con tanta indiferencia. Pero apartó el pensamiento. Estos momentos les pertenecían a ella y a sus hijas solas. Presionó sus labios contra la parte superior de sus cabezas, inhalando su olor a recién nacido, cálido, dulce, increíblemente puro, y se permitió sentirse completa de nuevo. A pesar del dolor, el miedo, la incertidumbre de lo que les esperaba, sintió una profunda sensación de propósito instalarse sobre ella. No estaba simplemente comenzando un nuevo capítulo, estaba comenzando una vida completamente nueva. Una construida no sobre la frágil base de las ambiciones de otra persona, sino sobre el inquebrantable amor que sentía por los 3 pequeños corazones que dormían contra su pecho. Y mientras cerraba los ojos, su último pensamiento antes de caer en un sueño agotado fue una promesa, silenciosa pero feroz, de que les daría a estas niñas todo lo que tenía, incluso si tenía que hacerlo sola. Los primeros meses de la maternidad pasaron en un borrón de noches sin dormir, pañales, biberones calientes y suaves canciones de cuna, susurradas con labios temblorosos. Emma aprendió rápidamente que cuidar a 3 bebés a la vez era una tarea absorbente e implacable, que la empujaba más allá de los límites físicos y emocionales que nunca supo que existían. Cada día comenzaba antes del amanecer, a menudo porque Arya se despertaba llorando con su energía inquieta, desencadenando una reacción en cadena de pequeñas voces que exigían atención. Emma las acunaba en sus brazos una por una, murmurando palabras tranquilizadoras, incluso cuando su propia voz temblaba por el agotamiento. Algunas mañanas sentía como si el mundo fuera de su apartamento se hubiera desvanecido por completo, reemplazado por un universo hecho únicamente de tomas, cambios de pañales y la lucha por permanecer despierta el tiempo suficiente para superar otra hora. Sin embargo, incluso en sus momentos más débiles, sentía un profundo sentido de propósito anclándola, algo más fuerte que el miedo, más fuerte que la soledad. Desarrolló una rutina que era más una estrategia de supervivencia que un horario. Lily necesitaba un arrullo más suave
y más tiempo de alimentación, porque era pequeña y se cansaba fácilmente. Sky comía rápido, se dormía rápido, y a menudo se despertaba con una sonrisa que se extendía por su pequeña cara, como la luz del sol, abriéndose paso entre las nubes. Arya era la más exigente, sus llantos más fuertes, su curiosidad más aguda incluso como recién nacida. Emma a menudo la encontraba mirando patrones en la pared o girando la cabeza hacia cualquier sonido nuevo. Las tres juntas formaban un ritmo, caótico, impredecible, pero de alguna manera propio. Emma se movía a través de él, como una directora tratando de domar una sinfonía que se negaba a seguir la partitura. La tensión financiera también comenzó a pesar sobre ella. Las facturas médicas se apilaban y los pañales desaparecían a un ritmo alarmante. Trabajaba siempre que podía, dibujando diseños durante los raros momentos de calma, cuando las tres niñas dormían al mismo tiempo. Su computadora portátil se convirtió en un ancla en la mesa de su cocina, rodeada de biberones, crayones medio abiertos y el zumbido tranquilo de una máquina de ruido blanco que usaba para calmar a las niñas. Tomó trabajos freelance incansablemente, vertiendo hasta la última gota de su creatividad en cada proyecto, porque esas ganancias significaban otra semana de fórmula, otra visita al médico, otra pequeña necesidad para las niñas. Hubo noches en que lloró en silencio mientras revisaba el saldo de su cuenta, sus lágrimas cayendo sobre su teclado mientras se preguntaba cómo estiraría cada dólar lo suficiente. Pero también descubrió focos inesperados de apoyo. La dueña de la panadería de abajo la visitaba casi a diario, trayéndole pan fresco y magdalenas, insistiendo en que no necesitaba pagar. Su vecina venía a ayudar a doblar la ropa o a cuidar a las niñas durante 10 minutos para que Emma pudiera ducharse. Una pequeña merced que a menudo se sentía salvadora. El pueblo parecía abrazarla de una manera suave y tácita, como si reconociera la tranquila valentía con la que luchaba para mantenerse a flote ella y sus hijas. A medida que las niñas crecieron, sus personalidades florecieron aún más. Cuando cumplieron unos meses, Emma podía distinguir sus llantos desde el otro lado de la habitación. El de Lily era suave y suplicante. El de Sky tenía un ascenso y descenso melódico, y el de Arya era feroz y exigente. La alcanzaban con pequeños dedos, tocándole la cara, explorando su cabello, tirando del escote de su camisa, como si la reclamaran por completo. Emma sentía que su corazón se ensanchaba cada día, lleno hasta el borde con un amor que a menudo le cortaba la respiración en el pecho. Se encontraba riendo más, incluso cuando estaba agotada, porque sus sonrisas eran contagiosas, sus balbuceos irresistibles. Su presencia la anclaba de una manera que nada en su vida anterior lo había hecho. Y sin embargo, a pesar de su compromiso de seguir adelante, hubo momentos en que su mente se desvió hacia Austin. Siempre sucedía inesperadamente, cuando Sky se reía de una manera que le recordaba sus risitas raras y suaves, o cuando notaba la intensa mirada de Arya, tan similar a la concentración que usaba en las reuniones, o cuando Lily dormía con las manos acurrucadas debajo de su mejilla, exactamente como Austin se había recostado una vez en su sofá después de largos días de trabajo. Emma se dijo a sí misma que no importaba. Se dijo a sí misma que estas similitudes eran ilusiones. Pero de vez en cuando las niñas estaban particularmente quietas y el mundo se sentía demasiado silencioso, se preguntaba cómo reaccionaría él si las viera, si reconocería inmediatamente a sí mismo en sus rasgos, si lamentaría lo que había dicho. Pero el tiempo la empujó hacia adelante,
Los meses se convirtieron en un año. Las niñas aprendieron a sentarse, luego a gatear, llenando el pequeño apartamento de risas, chillidos y caos. Emma también se hizo más fuerte, aprendiendo una paciencia que no había sabido que poseía, encontrando alegría en pequeños logros, como la primera vez que las tres se durmieron al mismo tiempo, o cuando Lily dio su primera palmada, o cuando Sky balbuceó «mamá», con una voz que se sintió como un regalo que había esperado toda su vida para recibir. Cuando las niñas cumplieron 2 años, se habían convertido en un pequeño trío de personalidades, enérgicas, cálidas, infinitamente curiosas. La vida de Emma estaba lejos de ser fácil, pero estaba llena. El dolor de su pasado se había suavizado, reemplazado por una resiliencia que se había ganado a través de innumerables noches e innumerables batallas silenciosas. Pensaba en Austin con menos frecuencia, y cuando lo hacía, ya no se sentía como una herida, sino como una puerta cerrada. Ella creía que había pasado página. Lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, Austin vivía una vida que parecía perfecta, pero que se sentía cada vez más vacía, y la puerta que ella creía cerrada, en realidad, solo estaba esperando el momento en que todo volvería a estrellarse en su mundo. La vida de Austin Reed se había vuelto más brillante por fuera y más tenue por dentro, como una mansión con todas las luces exteriores encendidas, mientras las habitaciones interiores permanecían frías y vacías. A los 32 años, había logrado más de lo que la mayoría de la gente soñaba. Reuniones privadas con gigantes de la industria, artículos en revistas brillantes que elogiaban su liderazgo y un ático con vistas al horizonte de la ciudad. Sin embargo, nada de eso silenciaba el dolor sordo que había comenzado a palpitar debajo de sus costillas. Un sentimiento que al principio intentó clasificar como fatiga o estrés, pero que gradualmente se dio cuenta de que era algo mucho más personal. La constante e ineludible sensación de que faltaba algo importante. No hablaba de ello con nadie, ni siquiera con los colegas que lo admiraban o las mujeres que ocasionalmente lo acompañaban a eventos. Lo veían como el director ejecutivo pulido y sereno que siempre había sido. Un hombre intocable e inquebrantable. Pero a puerta cerrada, Austin sentía que cada éxito le vaciaba un poco más de espacio por dentro. Las noches eran lo peor, cuando las luces de la ciudad brillaban contra sus ventanas como diamantes dispersos mientras se sentaba solo en la encimera de su cocina, comiendo comidas que no saboreaba. Nada lo anclaba, nada lo calentaba, nada llenaba el silencio. Intentó distraerse con el trabajo, asumió más proyectos, extendió sus horas, viajó constantemente. Durante los vuelos, miraba por la ventana, fingiendo admirar la vista, mientras su mente divagaba por caminos que evitaba durante el día. Veía a una mujer rubia pasar en un aeropuerto y sentía una sacudida de reconocimiento antes de darse cuenta de que no era Emma. Escuchaba a un niño reír en un restaurante y sentía que su pecho se tensaba inexplicablemente, un dolor que no podía explicar. Se dijo a sí mismo que era nostalgia, un efecto secundario de la edad, tal vez. Pero en el fondo, sabía que era algo mucho más pesado, una consecuencia de las decisiones que había tomado sin comprender su peso. Sus amigos también notaron el cambio. En una cena, su colega de mucho tiempo, Marcus, se reclinó en su silla y lo examinó con preocupación. «Te ves cansado», dijo. «No el tipo de cansancio que arreglas con unas vacaciones». Austin lo ignoró con un encogimiento de hombros despectivo, pero los comentarios se quedaron con él.
Se había vuelto hábil en enmascarar sus emociones, pero de alguna manera el vacío había comenzado a filtrarse por las grietas. Cada intento de ignorarlo se sentía como empujar contra una marea que se hacía más fuerte cada día. La parte más sorprendente fue la frecuencia con la que sus pensamientos se desviaban hacia Emma, incluso después de todos estos años. Recordó la forma en que ella solía mirarlo, con tranquila admiración y confianza. Recordó su risa, la suavidad de su voz cuando hablaba de sus sueños, la calidez que aportaba a cada rincón de su vida. La había desestimado tan fácilmente, convencido de que estaba protegiendo su futuro. Pero ahora el recuerdo de su partida, su silencio, su paso firme hacia la puerta, lo atormentaba. Se preguntaba qué estaría haciendo ella ahora, si se había curado, si lo había olvidado, si había encontrado a alguien que valorara lo que él no había sabido apreciar. Lo que nunca consideró, ni siquiera una vez, fue la posibilidad de haber dejado atrás algo más que una relación rota. Nunca imaginó la existencia de 3 pequeñas vidas que se parecían a él. Ese pensamiento nunca se le pasó por la cabeza, porque había estado tan seguro, tan absoluto en su creencia de que un niño era incompatible con sus planes. Sin embargo, el destino tenía una forma de poner un espejo a las decisiones que la gente deseaba borrar. Y sin saber por qué, Austin comenzó a sentir un tirón sutil y persistente, como si la vida misma lo estuviera guiando hacia algo inevitable. Comenzó con pequeños momentos. Se encontraba reduciendo la velocidad al pasar junto a familias en la calle, observando a los padres levantar a los niños sobre sus hombros o guiarlos a través de los cruces peatonales. Se sorprendía a sí mismo demorándose cerca de cafeterías donde jóvenes padres se reunían con niños pequeños que rebotaban en sus rodillas. A veces se imaginaba a sí mismo en esas escenas, una visión sorprendente y desconocida que le apretaba la garganta, con un anhelo que no se atrevía a nombrar. Una noche, después de un largo día de negociaciones, Austin caminó a casa en lugar de llamar a un conductor. La noche era fresca, y el zumbido de la ciudad se sentía extrañamente relajante. Al pasar por un pequeño parque, escuchó a una niña chillar de risa mientras corría hacia su padre, con sus pequeños brazos extendidos. El hombre la levantó sin esfuerzo, haciéndola girar hasta que ella volvió a gritar. Austin dejó de caminar sin darse cuenta. Los observó a través de la cerca de hierro del parque, sintiendo que algo se desmoronaba dentro de él. No estaba seguro de si era arrepentimiento o envidia, o simplemente el dolor de darse cuenta de que la vida que había construido para sí mismo podría no ser la vida que realmente quería. Cuando finalmente regresó a su ático, se sentó en la sala de estar oscura, la única luz proveniente del brillo distante de los rascacielos. El silencio lo presionó fuertemente, amplificando cada pensamiento que había tratado de enterrar. Se preguntó qué diría Emma si lo viera ahora, vacío, exitoso, solitario. Se preguntó si alguna vez pensaba en él, o si se había convertido en nada más que un capítulo cerrado que ya no leía. No sabía que Emma, luchando por seguir el ritmo de 3 niñas pequeñas testarudas, estaba dormida en su sofá en ese mismo momento, sus hijas esparcidas sobre su pecho como pequeñas estrellas decididas. No sabía que sus vidas estaban a punto de chocar de nuevo en un momento que ninguno de los dos anticipaba. Lo que sí sabía, por primera vez en años, era que algo tenía que cambiar. No podía explicar la creciente inquietud, el tirón debajo de sus costillas, la sensación de que a su vida perfectamente construida le faltaba un latido que necesitaba desesperadamente encontrar. Y aunque todavía no lo entendía, ese tirón invisible
Lo estaba guiando hacia la terraza de una cafetería, donde 3 niñas pequeñas pronto lo mirarían con ojos asombrosamente similares a los suyos. Ojos que destrozarían todo lo que creía saber sobre su pasado, su futuro y sobre sí mismo. Austin no había planeado detenerse en la pequeña cafetería esa tarde. Había estado caminando sin rumbo después de una mañana llena de reuniones consecutivas que lo dejaron irritado y extrañamente vacío, como si cada conversación le hubiera drenado algo vital. Su asistente le había recordado 3 veces los documentos que tenía que firmar antes de la noche, pero él ignoró los mensajes y siguió caminando, impulsado por un impulso que no entendía del todo. La ciudad zumbaba a su alrededor. La gente entraba y salía de tiendas y restaurantes. Sin embargo, se sentía desconectado de todo. Cuando finalmente redujo la velocidad cerca de una cafetería tranquila, con una terraza bañada por el sol, no pensó. Simplemente entró, atraído por la calidez, el olor a café recién hecho y un leve tirón en el pecho, que se sentía casi como el destino apretando un hilo. Pidió una mesa en la terraza, queriendo aire fresco más que comida. La camarera le señaló un lugar en la esquina cerca de la barandilla, y él se acercó sin mirar a los otros clientes. Se quitó la chaqueta, dejó su teléfono y exhaló profundamente. Se suponía que sería una tarde normal, un breve momento para respirar antes de regresar al mundo corporativo que exigía cada parte de él. Sin embargo, algo en la atmósfera se sentía cargado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Lo sintió sin saber por qué, la peculiar quietud antes de una tormenta que nunca vio venir. Entonces lo escuchó. Una risita, aguda y brillante, seguida de otra más suave, y luego una pequeña voz que preguntaba: «Mamá, mira». No era inusual escuchar a niños en una cafetería, pero este sonido lo agarró con una fuerza sorprendente. Algo en esa risita, su melodía, su pureza, resonó a través de él de una manera que le hizo palpitar el corazón. Giró la cabeza instintivamente, más curioso que preocupado. Fue entonces cuando las vio. En una mesa a solo unos pasos de distancia, estaba sentada una mujer con cabello dorado recogido sin apretar, mechones cayendo alrededor de su rostro, mientras se inclinaba para limpiar migas de las mejillas de una niña pequeña. Su postura era familiar. Su perfil era familiar. Su presencia, suave, constante, inconfundible, lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Por un segundo, pensó genuinamente que la estaba imaginando, que sus pensamientos inquietos finalmente se habían derramado en la realidad. Pero no fue una alucinación. Era Emma. Se veía diferente, más vieja, más fuerte, más cansada de la manera en que a menudo se veían las madres, pero más hermosa de lo que él recordaba. Sus ojos azules tenían una profundidad que él nunca se había tomado el tiempo de comprender, y su sonrisa, tenue pero cálida, suavizaba todo su rostro. Él se quedó mirándola, congelado, incapaz de hablar, respirar o pensar. Y luego su mirada se desvió. Junto a ella se sentaban 3 niñas pequeñas. 3 niñas pequeñas. 3 caras idénticas. 3 conjuntos de cabello suave y oscuro. 3 pares de ojos azules brillantes. Ojos azules que él conocía. Ojos azules que había visto en el espejo todas las mañanas desde que era un niño. Se reían entre ellas, golpeando migas en la mesa, alcanzando a Emma, balbuceando emocionadas. Una de ellas, pequeña y gentil,
sostenía un conejo de peluche por la oreja. Otra tamborileaba en la mesa con una cuchara. La tercera balanceaba sus piernas debajo de la silla, tarareando sin ton ni son. Austin sintió que el mundo se inclinaba violentamente. Por un momento, todo sonido desapareció. No podía escuchar el parloteo de la cafetería, el tráfico, el tintineo de las tazas. Todo lo que podía escuchar era el rápido estruendo de su propio pulso. Su boca se secó. Sus dedos temblaron contra la mesa. Sintió que algo se desmoronaba dentro de él. Shock primero, incredulidad después, y luego un dolor crudo y abrumador para el que no tenía palabras. Se puso de pie sin pensar. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo, lo que hizo que Emma levantara la vista. Sus ojos se encontraron a través de la terraza, y el tiempo colapsó. Él la vio congelarse. Vio que se le cortaba la respiración. Vio el reconocimiento inundar su rostro. Una mezcla complicada de miedo, tristeza y algo más suave parpadeó en sus ojos, y lo destrozó porque parecía alguien que se había preparado toda su vida para este momento, y aún así lo temía. Austin caminó hacia ella lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Llegó al borde de su mesa, mirando no a ella, sino a las 3 niñas pequeñas que habían dejado de jugar para mirarlo con inocente curiosidad. Una de ellas inclinó la cabeza, examinándolo como si sintiera algo familiar. Otra alcanzó la manga de Emma, susurrando, «¿Mamá?». Abrió la boca, pero su voz se quebró antes de que se formaran las palabras. Emma tragó con dificultad, preparándose. El silencio entre ellos se estiró delgado, temblando bajo el peso de 5 años perdidos y 3 pequeñas verdades sentadas ante él. Finalmente logró susurrar, apenas audible. «Emma, ¿son ellas?». Emma no habló de inmediato. Miró a sus hijas, luego de vuelta a él, sus ojos suaves con disculpa y dolor e historia tácita. Cuando finalmente asintió, fue pequeño, casi frágil, pero innegable. El aliento de Austin se le escapó. Sus rodillas se sintieron débiles. Alcanzó el respaldo de una silla para estabilizarse. Volvió a mirar a las niñas mientras las emociones se estrellaban contra él. Shock, asombro, culpa, pavor, dolor, anhelo. Sintió que las lágrimas ardían inesperadamente en el rabillo de sus ojos, algo que no se había permitido en años. 3 hijas. Sus hijas, viviendo sus vidas sin él. Y sentada frente a él, estaba la mujer a la que había alejado con una frase descuidada y devastadora que había moldeado todos sus futuros. Había venido a la cafetería para escapar de su propio vacío. En su lugar, encontró las 3 vidas que habían llenado el mundo de Emma y los 3 pedazos de su corazón que nunca supo que faltaban. Austin se quedó allí por más tiempo de lo que se dio cuenta, su mano agarrando el respaldo de la silla vacía, como si fuera lo único que lo mantuviera en pie. Todo su cuerpo se sentía inestable, inundado por emociones tan feroces que no podía separar una de otra. El shock se enredó con el arrepentimiento. El asombro chocó con el miedo. Y debajo de todo, palpitaba un dolor agudo y visceral, un dolor que le decía que acababa de chocar con la verdad que había estado buscando sin saberlo estos últimos 2 años. Las 3 niñas pequeñas continuaron mirándolo sin alarma, sus cabezas inclinadas en idéntica curiosidad, sus redondos ojos azules parpadeando lentamente, como si examinaran un rompecabezas que nunca habían visto antes, pero con el que se sentían extrañamente familiarizadas. Emma se aclaró la garganta suavemente, tirando de él de vuelta al momento.
Se movió en su asiento, colocando una mano suave sobre la mesa cerca de las niñas, un gesto instintivo de protección. No parecía enojada, pero tampoco parecía acogedora. Su expresión era complicada, cautelosa, llena de tristeza y de una fuerza que parecía tallada en ella a través de 2 años de maternidad sin él. El pecho de Austin se apretó dolorosamente cuando se dio cuenta de que ella había criado a 3 hijos sola. Había soportado cada noche sin dormir y cada momento de miedo sin apoyo, sin consuelo, sin pareja, sin él. Sacó la silla vacía lentamente, casi con vacilación, como si pidiera permiso sin palabras. Emma asintió levemente, y él se sentó. Por un momento, ninguno de los dos habló. Las niñas volvieron a sus actividades. Sky golpeando su cuchara contra una taza, Lily abrazando a su conejo de peluche, y Aria buscando un paquete de azúcar con pequeños dedos decididos. Su presencia llenó el espacio entre los adultos como prueba brillante y viva de todo lo que él se había perdido. Cuando Austin finalmente encontró su voz, sonó áspera, espesa, casi extraña. «No lo sabía», dijo en voz baja. «Emma». No lo sabía. Ella lo miró fijamente, sus ojos suavizándose solo una fracción. «No te lo dije», admitió. «No pude. No después de lo que dijiste. No después de lo rápido que descartaste la idea de un niño». Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la mesa. Necesitaba protegerlas. Y a mí misma. Él tragó con dificultad, la culpa subiendo como una marea dentro de él. «Me equivoqué», susurró. Estaba tan increíblemente equivocado. Miró a las niñas de nuevo, dejando que la verdad de ellas, 3 piezas perfectas y vivas de él, se hundiera profundamente en su alma. No sé lo que pensé que estaba haciendo en ese entonces. No sé por qué creí que decir esas palabras haría mi vida más fácil. Todo lo que he sentido desde entonces es... Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Vacío. Emma no respondió de inmediato. Lo estudió con el tipo de cuidado medido que se le da a un animal herido. Simpatía atemperada por la precaución. «La vida se volvió muy real para mí muy rápido», dijo. «No hubo tiempo para pensar en lo que perdimos. Tuve que centrarme en lo que me habían dado». Miró a las niñas, su rostro suavizándose. Ellas me salvaron de romperme por completo. La camarera llegó momentáneamente para rellenar sus vasos de agua, y las niñas la saludaron con balbuceos alegres. La interrupción le dio a Austin un momento para recomponerse, para respirar, para observar. Se sintió como un extraño mirando a través de una ventana hacia un mundo que debería haber sido suyo, pero que había crecido sin él. Sin embargo, en lugar de celos o resentimiento, sintió un deseo abrumador de ser parte de él, un deseo tan fuerte que lo asustó. Cuando la camarera se fue, Sky se inclinó y golpeó la muñeca de Austin con su pequeña mano. «Hola», gorjeó, su pequeña voz burbujeando con confianza. Lily siguió el ejemplo de sus gemelas con una sonrisa tímida, mientras Aria extendía sus brazos hacia él, intrigada por el reloj en su muñeca. A Austin se le cortó la respiración ante su inocencia, ante la facilidad con que lo aceptaron sin saber quién era. Sus ojos se escocieron mientras giraba suavemente la muñeca para que Aria pudiera tocar la esfera del reloj con su dedo. «Hola», susurró de vuelta, su voz quebrándose. Emma observó la interacción en silencio, y él vio que algo cambiaba en su expresión, algo que se suavizaba, se aflojaba. Un hilo silencioso de conflicto tirando de ella. Ella no estaba lista para confiar en él.
Tenía todo el derecho a no hacerlo, pero tampoco lo estaba excluyendo. «Quiero estar en sus vidas», dijo Austin finalmente, su voz temblando con una emoción que ya no intentaba ocultar. «No sé cómo se ve eso todavía. No sé cómo ganármelo, pero quiero intentarlo. Quiero aprender. Quiero aparecer». Emma inhaló lentamente, sopesando sus palabras. Su mirada se desvió hacia las niñas, luego de vuelta a él. «Esto no es algo que decidas por un día», dijo en voz baja. «No son un impulso, no son un plan. Son personas. Son mi mundo entero». «Lo sé», susurró él, «y estoy pidiendo, rogando, una oportunidad para demostrar que también pueden ser mi mundo». Siguió un largo silencio, lleno de risas de niños, platos tintineantes y la suave brisa que pasaba junto a ellos. Austin no la apresuró, no la presionó. Simplemente esperó, sentado con su corazón abierto y vulnerable por primera vez en años. Finalmente, Emma habló. «Empezaremos despacio», dijo, con la voz tranquila pero firme. «Todavía no saben quién eres. Tendrás que ganarte su confianza. Y la mía». Austin asintió. El alivio lo inundó como el calor que se extendía por su pecho frío y vacío. «Lo que sea necesario», dijo. «Haré cualquier cosa». Emma lo miró, estudiando su rostro, como si buscara la verdad detrás de sus palabras. Y en ese momento lo vio: la sinceridad, el arrepentimiento, el anhelo y el amor inconfundible que florecía inesperadamente en sus ojos mientras miraba a las niñas. Todavía no era perdón, pero fue el primer paso frágil hacia algo nuevo, algo que ninguno de ellos había esperado, algo que cambiaría todas sus vidas. Durante las semanas siguientes, la vida de Austin cambió de maneras que nunca podría haber predicho. La transición no fue fluida ni simple. Se desarrolló lentamente, como el amanecer arrastrándose sobre el horizonte, tocando todo con luz vacilante antes de iluminar completamente el paisaje. Reorganizó su horario para poder visitar a Emma y a las niñas regularmente, recortando reuniones que antes se sentían indispensables, rechazando eventos que habrían impresionado a los inversores, pero que ya no tenían significado. Su asistente estaba desconcertado por el repentino cambio en las prioridades, pero Austin no se molestó en explicarlo. No le debía al mundo una justificación por querer conocer a sus propios hijos. Sus primeras visitas fueron incómodas. Las niñas se acercaron a él como a un juguete nuevo, con curiosidad, cautela y cada una a su manera. Lily se mantuvo tímida al principio, estudiándolo detrás de la pierna de Emma antes de acercarse un poco más cada vez que él venía. Sky fue audaz y habladora, trepando a su regazo incluso antes de que él se diera cuenta de cómo equilibrar su pequeño cuerpo. Arya lo trató como un proyecto, inspeccionando su reloj, sus gemelos, su corbata y una vez incluso su maletín, con la intensidad de una pequeña investigadora. Se encontró riendo más de lo que había hecho en años, risas reales y no forzadas que brotaban de él inesperadamente, aflojando algo dentro de su pecho cada vez que sucedía. Emma observó todo desde una distancia prudente al principio, observándolo con silencioso escrutinio. Ella nunca interfirió, pero tampoco bajó completamente la guardia, siempre revoloteando lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Austin respetó eso. Entendió que cada paso adelante tenía que ganárselo. Él no la presionó para hablar sobre el pasado. No exigió perdón. Simplemente se presentó, constantemente, atentamente,
De todo corazón, aprendió a trenzar el pelo de Lily. Aunque le tomó 5 intentos fallidos antes de lograr una trenza torcida que se mantuvo unida durante al menos 5 minutos. Aprendió que a Sky le encantaba cantar más que nada, y cantaba canciones improvisadas que no tenían sentido, pero que llenaban la habitación de brillo. Aprendió que Arya tenía una racha traviesa, constantemente tratando de trepar a muebles a los que no tenía por qué subir, obligándolo a desarrollar reflejos que no sabía que necesitaba. Aprendió a cargarlas a las 3 a la vez, una en su cadera, otra colgada de su hombro y otra sentada en su brazo opuesto, y lució los moratones de sus pequeños zapatos como insignias de honor. Aprendió la diferencia entre sus llantos. Aprendió qué alimentos les gustaban y cuáles escupían dramáticamente. Aprendió la suavidad de sus abrazos matutinos y el caos de sus explosiones de energía vespertinas. Y cada nuevo descubrimiento tallaba raíces más profundas en su corazón, uniéndolo a ellas de una manera que se sentía a la vez aterradora y asombrosamente natural. Aemma también comenzó a cambiar. Al principio, se mantuvo neutral a su alrededor, manteniendo conversaciones educadas y estableciendo límites claros. Pero mientras lo observaba arrodillarse en el suelo durante 1 hora, construyendo torres de bloques solo para que las niñas las derribaran, o mientras lo veía llegar agotado del trabajo, pero aún dispuesto a aguantar rabietas y derrames, algo dentro de ella cambió. La pared que había construido a su alrededor no se desmoronó instantáneamente, se agrietó lentamente, dejando entrar delgadas corrientes de posibilidad. Una noche, después de que las niñas finalmente se durmieron en un montón de mantas, Aemma y Austen se sentaron en el sofá de su sala de estar, ambos bebiendo té en un silencio cómodo. El aire se sentía inusualmente suave, lleno de una paz gentil que ninguno de los dos había planeado. Aemma lo miró y dijo en voz baja: «Les gustas mucho». Él miró su taza, su voz espesa por la emoción. «No esperaba eso», admitió. «Después de todo, no pensé que me lo merecía». Ella lo estudió con ojos reflexivos. «Los niños no juzgan el pasado», dijo. «Solo sienten lo que tienen delante». Él asintió lentamente, absorbiendo sus palabras como un bálsamo que se asienta sobre viejas heridas. Era lo más cerca que habían estado de discutir el dolor entre ellos, y se sintió extrañamente curativo. Las semanas se convirtieron en meses, y sus interacciones se profundizaron naturalmente. Austen las invitó a parques, a librerías, a restaurantes tranquilos y familiares. Aemma también vino, al principio por necesidad, luego por comodidad. Observarlo se convirtió en menos un deber protector y más un placer tranquilo, aunque todavía no estaba lista para nombrarlo. El punto de inflexión llegó en una tarde de invierno, cuando las niñas construyeron su primer muñeco de nieve fuera del apartamento de Aemma. Lily insistió en que el muñeco de nieve necesitaba una bufanda. Sky exigió que necesitaba una canción, y Arya intentó darle la credencial de trabajo de Austen. Aemma y Austen estaban uno al lado del otro, riendo sin aliento, mientras se apresuraban para evitar que las niñas desmantelaran su creación más rápido de lo que la construían. En un momento, Aemma se resbaló en el hielo y Austen la atrapó instintivamente. Él no la soltó de inmediato. Ella no se apartó. Sus ojos se encontraron, el aliento mezclándose en el aire frío, y por primera vez desde su reencuentro, el dolor de 3 años entre ellos se suavizó en algo cálido y tranquilamente esperanzador. Pero no fue una gran confesión o un momento dramático lo que solidificó su nuevo comienzo.
Sucedió una tarde normal, cuando Austin llegó con comida para llevar, haciendo malabares con bolsas de papel, mientras dos niñas se aferraban a sus piernas. Emma abrió la puerta con una sonrisa cansada, su cabello desordenado, su camisa manchada de jugo, pero se veía más hermosa para él de lo que nunca lo había hecho. Él entró, las niñas chillando a su alrededor, y Emma observó la escena desarrollarse con un corazón más lleno de lo que esperaba. Se dio cuenta entonces de que él no estaba tratando de arreglar el pasado. No estaba huyendo de la responsabilidad ni persiguiendo la redención. Simplemente estaba allí, presente, constante, aprendiendo, amando. Y se dio cuenta de que lo quería allí. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieron y él se preparó para irse, Emma lo acompañó a la puerta. Su voz tembló solo ligeramente cuando dijo: «Austin, te estás convirtiendo en parte de nuestras vidas, realmente parte de ellas». Él la miró con una expresión que nunca antes había visto en él: vulnerable, agradecido, inseguro, pero esperanzado. «Quiero serlo», dijo, «por ellas y por ti». A ella se le cortó la respiración. Las palabras flotaron entre ellos, frágiles pero brillantes. Emma no prometió nada esa noche. No tenía por qué hacerlo. Simplemente extendió la mano y le apretó la suya. Una invitación, un comienzo, una aceptación tranquila de que su historia no estaba rota, sin posibilidad de reparación. En los meses que siguieron, su conexión se profundizó, ya no arraigada en el miedo o el arrepentimiento, sino en momentos compartidos, responsabilidades compartidas y la creciente comprensión de que la familia que estaban construyendo, juntos esta vez, era algo que ambos necesitaban más de lo que nunca habían entendido. Y por primera vez en mucho tiempo, Austin ya no se sentía vacío. Emma ya no se sentía sola. Las niñas ya no vivían solo con la mitad de su historia. Eran algo nuevo, reformado, reconstruido, imperfecto y extraordinario. Una familia creada por casualidad, separada por el miedo y reunida por un amor que llegó tarde, pero justo a tiempo.